Damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el maestro Sebastián, para quien pido un aplauso. Quiero destacar también la presencia del señor gobernador del estado y de su esposa, para quien pido un aplauso. Agradecemos la presencia del secretario de Cultura. También les pido un aplauso para él y para la esposa del maestro Sebastián, que nos acompaña. Y sin más preámbulos, yo creo que ustedes vinieron a oír al maestro Sebastián. Los dejo con él. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, señor gobernador, por acompañarnos. Se me cae. Bueno, pero sí se me escucha. Ahí hay uno. Bienvenidos todos. Esto está allá. ¿Es ya? No. Ya. Ahora sí. Bienvenidos todos y les quiero confesar una cosa. Yo soy de Chihuahua, entonces estar en San Luis Potosí como mexicano, también soy un mexicano que ama su país, y estar en San Luis Potosí para mí significa mucho, porque recuerdo siempre a San Luis Potosí en mi paso hacia la capital para ir a estudiar, irme a San Carlos y pasar cuando todavía los camiones pasaban por esta vía y entraban a la ciudad. Era maravilloso entrar a San Luis Potosí, entonces lo recuerdo con mucho cariño y hoy especialmente pues estoy muy contento de estar con ustedes. Voy a hablarles un poco de mi quehacer escultórico y les traigo una muestra para que vean un poco y tengan una idea de dónde ha salido todo lo que yo he diseñado como escultor. Soy un producto plástico de los 60s. ¿Podría tener yo una silla para aquí, para mover los cubos aquí? Entonces, soy un producto de la década de los 60s. Gracias. Sí, por favor. Y en la década de los 60s, gracias, muy amable. No, está bien ese, sí. En la década de los 60 había o existieron o sucedieron tendencias importantes para el desarrollo de la plástica del mundo. Estuvo muy importante el cinetismo, este arte cinético, este arte que la preocupación de las obras era el movimiento, la belleza del movimiento, de la transformación, de la participación activa del espectador. El arte op, todas estas cosas ópticas, efectos ópticos, el pop, y bueno, había todavía lo que había quedado del Bauhaus y del constructivismo, y estaba el pop, el op, el arte cinético, y una pasión también por el arte, ciencia y la tecnología en la producción de la plástica. Y yo opté, cuando vi una exposición extraordinaria de Julio Lepar en Bellas Artes, opté por empezar a trabajar con arte, ciencia y tecnología para emular también un poco el Renacimiento, como Leonardo, que trabajaba también arte, ciencia, tecnología, que fue un gran ingeniero, que fue un gran diseñador, que fue un gran pintor, un gran escultor. Entonces, con esa idea, yo quise empezar mi lenguaje y mi quehacer. Y empecé a preocuparme por la geometría, partiendo también del constructivismo, por un lado, el constructivismo europeo, y por otro lado, haciendo un análisis de una especie de constructivismo latinoamericano que Torres García, un gran pintor latinoamericano, lo llamó un constructivismo latinoamericano, justamente, universalismo constructivo le llamó.
y entendiendo que todos los países, o la gran mayoría de los países latinoamericanos, tenían una esencia de vocación constructiva, una formación indígena, una formación de origen y de raíz profunda, casi todos los países de América Latina, y tenían esa vocación en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, esa vocación constructiva. Nosotros en América Latina también empezamos a construir, a hacer eso, un constructivismo latinoamericano, muy diferente al constructivismo europeo, pero con la misma esencia de raíz que era geométrica y matemática, porque nadie puede negar que desde los incas o los mayas o los aztecas había una profunda geometría y que tenía una liga también profunda con las matemáticas y un análisis profundo en su estructura y en su abstracción. Entonces, viendo eso, Torres García hizo un muy buen lenguaje del universalismo constructivo y nos empezaron a surgir muchos artistas con esa vocación, con diferentes personalidades, pero al final de cuentas nos unía esa vocación constructiva. Y nos hicieron que fuéramos como un paralelo con los constructivistas europeos, que nada le pedía a los constructivistas europeos lo latinoamericano. Y de ahí surgieron grandes artistas como Cruz Diez, Soto, Bardanega, Nino Caló, infinidad de artistas a los cuales también se unió Vasarely, que él ya no era latinoamericano, pues se unió Lepar, argentino, y que hicieron un movimiento profundo que fue el cinetismo internacional, que casi fue provocado por puros latinoamericanos. Y eso me dio la razón de que yo debía de tomar la geometría para mi punto de partida y para mi lenguaje plástico. Entonces empecé a analizar la geometría. Desde niño yo ya tenía la vocación de tomar la geometría y analizarla y soñar con las estructuras, por ejemplo, de los 5 cuerpos regulares. De niño me inquietaba pensar en lo que había dentro de los 5 cuerpos regulares, de estos sólidos platónicos. Pero cuando entré a San Carlos, dije, ¿por dónde me voy para empezar a hacer una investigación seria sobre lo geométrico, lo matemático, para encontrar un lenguaje muy propio y que tenga que ver con la participación activa del espectador y que tenga cercanía con el arte cinético y que siga siendo yo profundamente mexicano en mi raíz profunda de lo constructivo? Todo eso me pasaba por la mente. No es fácil, no es como automático, uno tiene que digerir y poco a poco ir razonando hasta que se va dando cuenta de lo que tiene en su sensibilidad, en su inteligencia, en sus manos, para poder empezar un lenguaje. Y lo que empecé a hacer fue analizar eso. Primero, la geometría euclidiana. Yo no había estudiado geometría profundamente, geometría euclidiana. Había estudiado el recuerdo de los 5 cuerpos regulares en el 4º año de primaria, pero con una fascinación profunda. Y tenía tantas ganas de saber más de geometría que me encontré en el destino, en el camino, me encontré un libro maravilloso, que fueron las lecciones de geometría de Alberto Durero. Estas lecciones de geometría de Alberto Durero son muy famosas. Era con lo que él daba clases a sus alumnos de geometría, para arquitectura y para lo plástico y para la composición y hasta para los ingenieros. Alberto Durero armó un excelente libro para dar clases y yo me lo encontré por accidente y lo empecé a estudiar ahí directo. Yo estaba estudiando geometría euclidiana del Renacimiento alemán en la época del siglo XX, ¿no? Y bueno, a mí me parecía fascinante y aprendí geometría euclidiana. Y ahí me di cuenta que había geometría euclidiana y empecé ya en serio a estudiar lo que es la geometría euclidiana. Todo esto autodidacta, todo
todo esto porque yo quería y me metí en serio, cuando me di cuenta que era fascinante y que la geometría se podía volver espacial y que empecé a hacer mis transformables, yo me di cuenta que eso no era geometría como la de Euclides, que ese era otro tipo de geometría y yo no sabía de dónde venía o cómo o por qué se me ocurrió o por qué lo estaba haciendo. Y descubrí a un genio de las matemáticas y luego ya después estudié todo por qué eso, pero descubrí también a los razonamientos de Lobachevsky. Es un matemático ruso que no fue el primero porque fueron tres, pero cada uno por su lado, pero él sí fue el primero que escribió un libro sobre la geometría imaginaria y que era el punto que brinca de la geometría euclidiana, de las rectas paralelas, para resolver ese postulado. Para poderlo resolver, él planteaba darle la vuelta, casi, por así decirlo, negarlo y empezar a establecer otro tipo de geometrías a partir de la no resolución de las rectas paralelas de Euclides, y empezó a descubrir una geometría imaginaria que era la geometría hiperbólica, una geometría en donde ya los triángulos ya no valían como los 180 grados de Euclides en el plano. Había más 180 grados y menos 180 grados por geometrías que ya no eran euclidianas. Y cuando descubrí a él, empecé también a hacer una relación de las geometrías e hice un aparato, que todo esto se los voy a mostrar ahorita. Hice un objeto, un transformable, con el que yo enseñaba la cuarta dimensión, y todos pensaban que yo estaba loco. Esto antes de que las computadoras nos dijeran que era la cuarta dimensión geométrica, espacial, la cuarta dimensión no pensando en el espacio y en el tiempo, sino es espacial, la cuarta dimensión en geometría. Entonces hice este objeto, que son, después de ver a Lobachevsky y estudiarlo, y ver los cubos adyacentes de Lobachevsky, que es la primera ecuación que existe, que hace él para demostrar qué es la cuarta dimensión y que existe una cuarta dimensión espacial. Y cómo era y cómo ya entraba a una geometría no euclidiana, a una geometría, por llamarle de alguna manera, también topológica, espacial. Ya era entender que había multidimensiones, que había muchas más dimensiones que en solo tres. Estoy hablando de pura geometría, no de física, porque si hablamos de física entra ya el espacio-tiempo y ya se vuelve más complejo, pero también en lo que les voy a enseñar vamos a ver el espacio-tiempo como cuántico, pero ahorita estamos en Lobachevsky, en la cuarta dimensión. Cuando descubrí eso, primero lo descubrí, yo no sabía qué tenía en las manos, pero ya cuando me di cuenta que podía hacer el aparato de los cubos adyacentes de Lobachevsky y que podía enseñarles a mis alumnos tangiblemente, casi, mover ese aparato y hacerles ver cómo era la cuarta dimensión en el espacio y cómo era el hiperespacio al transformarse en la cuarta dimensión, era muy emocionante. No todo mundo entendía porque no estaban adaptados ni estaban entregados a esa búsqueda, pero cuando aparecieron las computadoras ya que empequeñecieron, eso ya lo podían ver los especialistas con las computadoras estas enormes, la CAD-CAM, por ejemplo, que era una computadora pues, como 4 mesas de estas, y podían ver todas estas relaciones y diseñar objetos increíbles en 2 dimensiones, pero que eran
multidimensionales, en matemáticas. Todo eso se podía, pero solo los elegidos, los que tenían el acceso a las grandes computadoras. Pero cuando llegó la computadora se fue haciendo más chica. Ya ahora uno pone 4D y uno puede ver lo que es la cuarta dimensión en el espacio. Y ahora, pues lo puede comprender fácilmente. Es decir, un niño dice, ya sé que es cuarta dimensión en el espacio. No se puede tener aquí, se tiene que pensar y se mueve en un espacio que se transforma. Nosotros no podemos transformarnos en cuarta dimensión, pero sí tenemos dentro de nosotros toda una serie de relaciones geométricas que van hacia lo fractal y que están en cuarta dimensión, pero pues no las podemos, no nos podemos mover de uno a otro para hacernos 2 o 3 o 4 y transformarnos en cuarta dimensión, pero sí la podemos razonar. Entonces eso fue lo que hice para mostrarles a mis alumnos cómo era la cuarta dimensión, porque yo les daba la clase y me veían así como, híjole, ahora sí que me decían, ¿de cuál fumó? Porque decían, ¿cuál cuarta dimensión? Pues ahorita que vean el objeto es muy sencillo, es ya para los niños que pueden tener acceso a una computadora, pues es ya muy sencillo, y sobre todo si están entregados a eso, ¿no? Y comprender más dimensiones también. Entonces lo que hice fue seguir con la geometría y empezar a hacer objetos que se transformaran y que me dieran esa visión espacial. Y luego, en ese camino, empecé a pensar, me topé con Matías Geritz, extraordinario escultor, arquitecto alemán-mexicano, que abrió muchas vertientes para México y que también participó en el Centro del Espacio Escultórico, en el proyecto del Centro del Espacio Escultórico, con el maestro Silva, con Felgueres, con Erzúa, con Helen Escobedo y conmigo. Hicimos un proyecto extraordinario que fue llamado el proyecto de la década en los 80s, en un congreso internacional de escultura. Eso fue un gran éxito para los mexicanos y para la universidad dentro de la escultura nacional, pues, ¿no? Todo esto que les estoy platicando es para llegar a presentarles los transformables. Los transformables son una solución de... Una parte tiene que ver con la cristalografía, con este sistema, esta ciencia que estudia los cristales de roca y que estudia todo tipo de cristales ahora, pero que para más facilidades vamos a pensar en los cristales de roca, cómo se ordenan, cómo se descubren, cómo puede uno pensar en qué tipo de simetrías tienen estos cristales y a qué órdenes pertenecen. Entonces lo que yo hice en la cristalografía fue escoger el sistema regular, que es el sistema cúbico, que es de planos y ejes de simetría, contiene todos los planos y ejes de simetría del cubo. Por lo tanto, si contiene esos planos y ejes de simetría, los contienen también los 5 cuerpos regulares. Y yo escogí para hacer mi sistema con los 5 cuerpos regulares, los escogí porque desde Platón los 5 cuerpos regulares han dado mucho a la humanidad en su razonamiento, en su comprensión. Uno los ve muy sencillos porque pues, yo los armaba en 4º año de primaria. Pues, sí, son esos que uno pega y hace un icosaedro, un octaedro, un cubo, un tetraedro, un dodecaedro. Y son maravillosos, pero cuando uno se mete a analizarlos profundamente en su estructura interna, en su origen de relación matemática, se vuelven maravillosos y se vuelve una pasión al estudiarlos.
De tal manera que también en mi camino me topé con otro gran libro, que fue La Divina Proporción de Luca Pacioli, que es el estudio justamente de la composición para el Renacimiento, de lo que sirvió como base fundamental para la composición de todos los pintores del Renacimiento. Luca Pacioli hizo una compilación de textos y de razonamientos de muchos, de Leonardo, de Piero de la Francesca, de muchas soluciones, pero fue un análisis de la divina proporción y en donde el dodecaedro se vuelve fundamental para el análisis geométrico. Y de ahí, pues, me fasciné también por los 5 cuerpos regulares, porque eso es lo que hace él, un análisis de los 5 cuerpos regulares. Entonces seguí pensando quién más había usado los 5 cuerpos regulares. Digo, los usaron en todas las culturas, pero de repente me encuentro que Kepler había entrado a analizar los 5 cuerpos regulares y había hecho una teoría cosmogónica acerca así del universo con los 5 cuerpos regulares. Entonces habían vuelto a ser importantes los sólidos platónicos. Y luego después, ya para irme más rápido, en el momento de las cúpulas geodésicas, estas enormes cúpulas, Bucky Fuller, este norteamericano, que incluso dio nombre a las fullerianas, a unas relaciones geométricas, matemáticas, para calcular superficies geodésicas, y también que entró en el análisis de la cristalografía, que se volvió importante para los cristalógrafos. Bucky Fuller creó esas cúpulas geodésicas pensando en el icosaedro y en toda la relación de tensión y contención del icosaedro, y entonces llegó a la síntesis del tetraedro. Entonces otra vez los 5 cuerpos regulares se volvieron importantes. Entonces dije, ¿por qué no partir para hacer un sistema, mezclar los 5 cuerpos regulares en mi lenguaje con este sistema cristalográfico, y luego pensar en algo topológico espacial? Esto topológico espacial estaba dado en una cinta que ustedes deben de conocer. Es una cinta muy sencilla que se llama la cinta de Mobius. Esta cinta, que es una cinta plana, uno la tuerce y la pega en sus 2 extremos y se vuelve una cinta con un solo lado y una sola arista. Entonces eso, en el momento en que sucede eso, lo que eran 2 dimensiones brinca a n dimensiones dentro del plano topológico. Entonces me fasciné y dije, yo debo de hacer algo que vaya en esa dirección, que tome la cinta de Mobius, que tome los 5 cuerpos regulares y que tome la cristalografía. Y entonces, para no aburrirlos, les voy a empezar a enseñar los objetos que tienen esa aplicación. Y cuando yo les muestre estos objetos, les voy a ir explicando de cada uno, y si les gustan, aplauden. Si no les gustan, no aplauden. Y aparte, cuando concluya, a mí me gustaría que hicieran preguntas para poder explicar un poco más de lo que yo les pueda abundar en lo que he hecho con mi obra. Pero a partir de ese sistema, luego descubrí que en la historia del hombre, desde las cavernas hasta hoy, siempre los íconos, los hitos importantes para ubicar a los lugares han sido pues la escultura moderna, la escultura monumental, la escultura que se vuelve un ícono. Desde las cavernas aparecían los dólmenes y los menires como objetos para no perderse, para conmemorar y también para belleza, para estética. Fundamentalmente eran tumbas, pero también era para ubicarse y encontrar el lugar en donde estaba ese monumento.
Y luego ya se evolucionó todo y llegó el urbanismo y entonces aparecieron las puertas de las grandes ciudades como elementos escultóricos, los arcos, los obeliscos, las columnas como la columna de Trajano. Todos esos fueron elementos que ahora, pues en mi papel de escultor urbano, a mí me ha tocado también buscar esos elementos para conmemorar, para poner íconos, para poner hitos en las ciudades. Y lo he hecho con una vocación profunda, porque pues a final de cuentas en 50 años de mi carrera he dejado ya muchas huellas de ese tipo, como las dejaron en el pasado, en diferentes lugares del mundo. De repente uno pone recuerdo en Egipto, que puse un Horus, un halcón, se quedó ahí y está marcando el diseño y la presencia de un mexicano. Y luego me fui a Japón y estuve trabajando 16 años y dejé también varios íconos de escultura monumental que son representativos de varias ciudades de Japón, como Osaka o como Kadoma o como hay varias en Osaka o en Tokio mismo, en los jardines, frente a los jardines imperiales hay otra escultura, en Sakai, en Nagoya. Entonces, en muchos lugares se iba quedando la huella monumental y eso se convirtió en aquel recuerdo desde las cavernas hasta nuestros días, en íconos como en San Antonio, que hay una escultura que es como el símbolo moderno de San Antonio y que es la antorcha de la amistad, que ya es un símbolo que aparece en los libros, que aparece publicado en las tazas de café, etcétera. Y eso es a lo que yo me he dedicado en muchos años de mi carrera, a ser un escultor urbano monumental, aparte de mi investigación de tipo matemático, geométrico, escultórico. Y al final de cuentas lo que he hecho son modelos matemáticos convertidos en escultura. Entonces les voy a empezar a mostrar los modelos. ¿Sí se me escucha hasta allá? Para no estar en... Ok. Traigo conejos también. Bueno, todas estas estructuras están concebidas a finales de los 60, cuando el auge del cinetismo y de todas estas tendencias que les hablé se estaba dando. Entonces yo hice mi producción de cerca de 200 piezas de este tipo, que era mi producción de ese momento. La concluí y la exhibí en 73 y luego la guardé. Una vez guardada, ya no hacía esto, empecé a hacer los modelos monumentales y cosas de este tipo, que los objetos de este tipo se ponían de moda y la volví a sacar y volvió a brillar, y durante décadas, hasta estas décadas, sigue provocando aplausos. Por eso les digo, si no les gusta, no aplauden, si les gusta, aplauden. Este se llama Leonardo 4. El 4 es por la cuarta dimensión, que aquí, como lo ven, pues es un cubo, pero también, si lo vemos geométricamente, está perforado. Si este cubo topológicamente lo infláramos y se inflaran todas sus partes, se volvería una esfera perforada. Entonces, en ese momento sería un torus
un torus doble, matemáticamente, esto para que se lo imaginen. Entonces, así como está, ya no es una escultura de geometría euclidiana, ya va más allá, ya es topológica. Pero vean esto que pasó es como cuando voltean un calcetín al revés, por decirlo, o una ropa. Es voltear toda la estructura al revés. Eso, sin romperla, es otra función topológica, todo lo que sucede en ese momento. Pues esto sigue siendo una transformación topológica, espacial, pero se sigue transformando en otra escultura. Y siempre se está transformando en otras esculturas. Siempre se está volviendo a una escultura. Quiere decir que sigan después, pero todavía no terminamos. Gracias, gracias, Camaro. Ya. Es la falta de experiencia, ¿no? Pero también muy sencillo, topológicamente, vuelve otra vez a ser cubo. Y lo que tiene esto, cuando yo hablo de arte, ciencia, tecnología, es que esto es un modelo matemático en relaciones formales y topológico, pero es una escultura, arte, ciencia. Pero en tecnología yo diseñé el molde para hacer esta pieza en los 60 y el molde es esto. Este sistema también lo diseñé yo, o sea, eso es tecnología de la época de principios de los 70, es en 70, ¿no? Cuando se hizo este modelo en plástico. La concepción es en los 60, pero ya en plástico, y el sistema para acoplarse y siempre sigue funcionando. Entonces, pues es con una buena tecnología de los 70, ¿no? Y un buen molde, ¿no? Entonces es el Leonardo 4. Muchas gracias. Este es otro tributo a otro gran geómetra, como geómetra, pero es un gran pintor que es Durero. Este se llama Durero 4 y es a lo que yo aprendí por primera vez de geometría. Entonces se lo dediqué a Durero 4, pero es igual, no es tercera dimensión, es más dimensiones. Es cuarta dimensión en un principio. Esto sigue siendo un cubo, topológicamente sigue siendo un cubo, pero también 3 esculturas. Muchas gracias.
está vivo. Este es cartón. Este es un original de cartón. Y este es un dodecaedro rómbico. Quienes saben de geometría conocen esta forma. Y este es muy socorrido por los cristalógrafos. El premio Nobel de Química del 85, Hauman, tiene un estudio para los cuasicristales a partir de este objeto y de esta forma. Yo lo visité alguna vez y le mostré y le dio mucho gusto como niño y me sacó su modelo, como diciendo, yo también tengo el mío. Claro, el premio Nobel, ¿no? Y gracias a escribió un texto sobre mí. Ese se llama Kepler 4, es un homenaje a Kepler, porque este cuerpo lo razonó y lo descubrió Kepler, así como los 5 cuerpos regulares son platónicos, o les llaman los platónicos, o los cuerpos de Arquímedes, hay los cuerpos de Kepler, y este es uno de los que descubrió Kepler, y de un razonamiento de cómo relaciona el cubo para llegar a este cuerpo, de una ecuación, yo saqué este transformable, y es un homenaje a Kepler. Son 2 cubos, pero vieron que aquel contenía Ahora contiene al otro. Bien. Son 2 dodecaedros rómbicos. Está vivo. No se deja. Bueno, pero lo podemos hacer otro. Entonces, siempre son 2 iguales, siempre se relacionan uno con el otro. Muchas gracias. Sí se pudo.
voy a enseñar este de cartón también. Es del que les hablaba de la cuarta dimensión. Esto tan rústico es el Lobachevsky 4. Está hecho en plástico también. Son dos cubos y están adyacentes. Y el principio de Lobachevsky es que en geometría las formas adyacentes o los cubos tienen una relación constante siempre en todos los movimientos. Siempre hay una relación y es absolutamente topológicamente calculable. Y es lo que van a ver aquí. Yo hice este aparato para enseñarles a mis alumnos lo que era la cuarta dimensión. Si ven esto tan sencillo, es que un cubo se va a mover a otro espacio. Vieron que de aquí pasó acá. Y eso que vieron ahí, eso es lo que está pasando. Si lo ven en la computadora, lo van a ver más constante y cómo se mueve todo y cómo va de un lado a otro y cómo se mueve el espacio. Eso está sucediendo y transformándose en cuarta dimensión. Pero cómo hacerles ver a los muchachos que sucedía y cómo hacerles ver que de cuarta dimensión yo me podía ir a n dimensiones, ¿no? Cuando yo lo movía así, podía hacer esto. Esto ya son muchas más dimensiones y se vuelve una dona. Si yo esto lo inflo como chicle y lo inflo todo, se vuelve una dona redonda, se vuelve topológicamente un toroide, porque no está roto, porque está unido todo. Entonces puede abrirse y formarse. Eso es una transformación topológica, pero eso es lo que planteó Lobachevsky en un principio, que era tener la cuarta dimensión. Si ven otro aquí, otros dos aquí y otros dos aquí, y todos se mueven, podían estarse moviendo en todas direcciones y haciendo un hiperespacio. Entonces es un Lobachevsky 4. Muchas gracias. Ahora, ¿ya se pegó? Y ya no tiene. Bueno, sí me escuchan. A mí me gusta porque este es un cubo que se llama cuántico, porque tiene una esfera cuántica dentro. Entonces todo el mundo dice, ¿pero por qué cuántico? Bueno, pues ahorita lo ven y van a ver cómo se mueve en el espacio. Vieron todo lo que pasó y se volvió como una estructura bonita, pues. Y luego sigue dando vueltas, pero se transforma. Y se vuelve un objeto, y este objeto es cuántico, porque son dos cónicas incrustadas, pero lo que sucede aquí con relación al cono y lo que sucede acá con relación a este, calculándose, es el spin de una partícula y el spin de otra partícula, pero cuando sucede esto, el espacio de 3 dimensiones aquí se vuelve de 2 dimensiones, porque tiene una sola
una sola cinta alrededor. Es un solo plano que da vueltas en toda la estructura. Es una sola cara y es una sola arista. Esto parece como, sí, qué fácil, pero es otra dimensión, pues, no es tercera dimensión, pero claro, vuelve siempre, tiene diferentes direcciones y vuelve siempre a las 3 dimensiones. Pero fíjense la simetría 5, cómo es maravilloso. ¿Sí? Y luego, ya volvió otra vez al inicio. ¿Y dónde quedó la bolita? Pero es muy sencillo. Aquí está un paquete de la esfera cuántica y en cada esquina, y siempre está moviéndose en todo el espacio, ¿no? Y luego siempre está consumiéndose y juntándose a una esfera, ¿no? Por eso se llama cuántico, pues. Gracias. Ahora viene ya, lo dejé al final porque es más festivo. Está dedicado, es de plástico, está dedicado a un escultor rumano que ha sido muy importante en su visión y en todos los caminos que abrió para la escultura moderna, contemporánea, la escultura urbana, la escultura abstracta, la escultura geométrica, que es Constantin Brancusi, este hombre de las columnas infinitas y de las piedras esas puras maravillosas, de los mármoles y del bronce pulido, un extraordinario escultor que nos abrió muchos caminos, al cual yo también tengo mucho que agradecerle, y yo hice como tributo en homenaje a Brancusi. Se llama Brancusi 4. Es muy sencillo porque es muy minimalista. Si lo ven, pues es un cubo minimalista, y luego empieza a complicarse poco a poquito. Luego viene el homenaje a Brancusi con una columna, y luego se transforma en otra, y en otra escultura, y luego vuelve a ser un prisma muy brancusiano. Luego se vuelve cubo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, con mucho gusto.
Si me preguntan, contesto lo que pueda contestar. Con mucho gusto, ¿eh? Aquí. Cada vez que planeas un cubo, ¿cómo es el proceso? ¿Sabes a dónde quieres llegar? ¿O tu investigación te va llevando por esos caminos hasta...? No, primero lo que he creado es un sistema. Y ese sistema es codificable y es manejable ahora en la computadora. Antes era nada más aquí y en las manos, porque no tenía la computadora. Porque me costaba a mí, me acuerdo que en las computadoras grandotas me costaba $100 la hora para usar una computadora, pero no yo, sino el que la sabía usar, para que me hiciera un modelo de las prótesis estas que hacían los huesos de platino, hacer un modelo como el que yo quería hacer, ¿no? Entonces salía carísimo, era imposible, yo decía, mejor pienso y utilizo mis manos. Y todos los hice con mis manos y con la imaginación, pero de veras profundamente con el corazón. Y entonces empezó la producción. Pero ¿qué pasó? Es un sistema que tiene los planos y ejes de simetría del sistema regular de la cristalografía. Cuando yo quiero hacer algún juego o algún volumen, yo debo de pensar con todos los planos y ejes de simetría aquí y recordar qué puedo utilizar de todo eso, como si se va para allá o si lo estiro o si están ahí todos los planos y esos me van dictando. Y luego también a quién se lo quiero dedicar y qué colores debo de poner. O sea, antes debo de pensarlo y luego ya me voy sobre seguro. No es automático, pero a veces sí sale automático. Entonces, más o menos es como lo trabajo, ¿no? O como los trabajé, porque ahora yo ya no hago esto. Yo hago esculturas monumentales y en este momento estoy haciendo nanoesculturas, esculturas que no se ven con los microscopios electrónicos en el Politécnico Nacional. Entonces, de lo muy grande me he ido a lo inmensamente pequeño. Otra, con toda confianza. Sí. Maestro, para todo este trabajo que usted nos está mostrando, quiero pensar que existe el momento de bocetaje, o sea, agarrar el lápiz, bocetar las ideas para plasmarlas luego en la tercera dimensión. Sí, siempre existe, pero es como cuando tú tienes un lenguaje y aprendes un lenguaje, sobre todo en este sentido, es un código. A ver si me puedo explicar en el asunto. En este libro viene un texto de mi hijo que explica perfectamente su experiencia, porque él dice, yo puedo hablar Sebastián, que es el idioma de mi padre, porque yo he aprendido el lenguaje y los códigos, dice, pero a veces no es fácil porque él lo tiene que dictar. Entonces yo puedo hacer un trazo en el avión y llego al estudio y pongo colores y pongo claves. Y le digo, Matías, ¿sabes qué necesito esto? Tienes que modelarlo en la computadora. Y él lo ve y él ya sabe porque hemos hecho eso toda la vida. Entonces, si yo tengo un compás y trazo un heptágono de siete caras, ¿no? De 7 lados, y le trazo los puntos claves y le digo, mira, aquí está el polígono de la melancolía. Quiero, y le pongo las rayas y la marca de lo que va a ser una curva y para dónde se va a mover, y se lo entrego. Lo quiero en volumen. Y él ya sabe que ese se va a tener que girar aquí y luego para acá, con las marcas que yo le doy. O sea, es un apunte que no es como los apuntes de... Pero realmente sí ya toma carácter de boceto para sí, que luego se produzca. Es un boceto y aparte también el módulo que... Porque es toda la idea ahí vertida. Exactamente, y el módulo que hace él en la computadora, le digo, a ver, sácame las plantillas y yo lo mando a hacer. Yo tengo ayudantes que me hacen el módulo. Ya tengo el módulo, pero yo ya sé para qué quiero ese módulo.
porque yo ya sé que voy a hacer una columna que me pidieron que tiene que tener características de la melancolía, por decirlo de alguna manera. Entonces digo, columna melancolía, porque partió del polígono de la melancolía. Entonces, son esos pasos, pero son como mágicos cuando ya se sabe un lenguaje, cuando ya se tiene como el control, y más que mi hijo trabaja conmigo y que sabe, por eso él dice, yo sé traducir y hablo sebastino, ¿no? Que el sebastino es el lenguaje, pues. Muy bien, muchísimas gracias. Maestro, una pregunta. Sí. Sin duda que bueno, la geometría es la base de su creación, de su manera de entender la escultura. Yo quería preguntarle, de esta, sobre todo el modelo que presentaba, que fue el inicio de cómo explicarle a los alumnos la cuarta dimensión, a través de un modelo pequeño. ¿Cómo fue la transición de estos modelos a escala reducida a una escultura ya urbana, a un modelo monumental? No, todos estos modelos, puedo llamarlos como mi patrón ordenador para la comprensión de muchas cosas monumentales, pero no es que yo de ahí los copie y haga una monumental, no, es que es mi experiencia y mi código y mi lenguaje y mis constantes y mi número y todo lo que yo aprendí con esos, pero yo los hago allá, eso es una creación. Para hacer una monumental intervienen ya muchas otras cosas, interviene que sí lo tengo que hacer con matemáticas, con geometría, lo tengo que calcular, tengo que pensar en una estrategia estructural que soporte a esa escultura y que no se caiga, y cómo la voy a hacer. Por eso yo tengo mi propio taller y mi propia producción, porque yo podía hacer un modelito, por ejemplo, y decir, a ver, ingeniero, hágamelo, pero de esto al ingeniero a que lo hagan, ya no hay un control de cómo va a estar por dentro, de cómo está trabajando la estructura, y eso yo lo sé y lo vivo, y prefiero hacerlo yo. Y entonces ya cuando lo doy para que le den una firma a un ingeniero, ya está resuelto, y ya está hecho, pues, ¿no? Entonces, es tan complejo como eso. Uno tiene que tener el carácter de ser un poco arquitecto, un poco ingeniero, pues mucho de artista, de pintor, escultor y de diseñador industrial, porque también al hacer una obra monumental que se va a otro país o que se va a otro lugar, uno tiene que saber cuáles son las reglas de transporte y los tamaños, y si pasa o no los puentes o todo eso, y a través de todo eso yo tengo que diseñar los módulos que los pueda mandar y que los pueda engarzar para que sigan haciendo estructura y no se me caigan. O sea, es toda una estrategia de diseñador industrial, pues, ¿no? Entonces hay que pensar de todas las maneras, y eso lo he hecho toda mi vida durante 50 años, entonces ya es pura experiencia, no lo estudié en ningún lado, ¿no? Es pura intuición y estar trabajando, y además mucho enfrentamiento con ingenieros o con matemáticos o con físicos, y platicar y pensar en cosas. Por ejemplo, una experiencia de un modelo matemático. Yo leí un libro que se llama, que lo deben de haber visto por ahí, que es El universo elegante, de Brian Greene. Es sobre la teoría de cuerdas, las supercuerdas. Y leí, y entendí el razonamiento de las partículas más pequeñas que hacen que el universo se detenga, pues que haya la gravitación. Entonces dije, ¿cómo hacer una escultura? Y hacerla sin que yo tenga que hacer una ecuación. Yo puedo entender la ecuación, pero no, ¿cómo hacerla nada más de comprensión espacial, razonarla, construirla? Y entonces la hice como les voy a explicar, con las manos. Yo dije, bueno, a ver, tengo un triángulo, mi mano es un triángulo equilátero. Están aquí y le aplico, lo estiro y se vuelve un prisma de triángulos equiláteros. Entonces aquí
giro y se tuerce. Eso ya es una torsión topológica, ya el espacio ya no es geometría euclidiana, ya se curvó y ya es otro espacio, ¿no? Ya torcido, lo que hago es imaginariamente todo, y si lo hice en la computadora, es darle vuelta, es hacer un arco de medio punto, pero torcido, pues estaba torcido, ¿no? Y entonces empecé a poner otros arcos de medio punto para allá y luego para allá, hasta que llegué a pegarlo aquí. Cuando lo pegué, lo recorrí todo y tenía una sola superficie, una sola cinta, que en ese momento si yo despegaba la cinta se hacía una cinta muy larga, y ese eran los prismas. Yo había partido de tercera dimensión, pero ya se volvía a 2 dimensiones. Bueno, cuando está pegado así, recorrí también las aristas, y las aristas de los prismas ya no eran aristas de prismas, era una sola que daba vuelta. En un video se puede ver muy fácil, que daba vuelta por toda la pieza hasta que llegaba al mismo punto. Entonces me di cuenta que había hecho una cinta que era como tercera dimensión, pero que no era tercera dimensión, pero que no era una cinta de Mobius. Entonces yo estaba sufriendo. ¿Qué es? ¿Es un polígono? No lo es, porque no tiene las características. ¿Y cómo le puedo llamar? Unígono, no, porque no es polígono de una sola superficie, no. Entonces es una cinta, pero ¿cómo le llamo? Y yo me estaba perdiendo el tiempo, porque dije, bueno, ¿quién hizo esa cinta? Pues yo. ¿Quién la creó? Pues yo. Entonces se llama cinta Sebastina, y así se llama, ¿sí? Pero esperen, ya con esa cinta Sebastina la vi y me empecé a emocionar, porque dije, este es el principio de las superficies enrolladas de las que habla Green. Dije, ¿qué tal si yo tomo esta cinta y en la computadora la meto en los 3 órdenes de la tercera dimensión, toda incrustada? Y lo hice, y a lo que llegué fue a un Calabi-Yau, se llama la forma. Es una forma que fue calculada por 2 matemáticos, por Calabi y por Yau, y que son las partículas mínimas que pueden tener hasta 10, 11 dimensiones espaciales, pero que solo están enrolladas. Entonces, nada más con analizar el espacio y hacerlo como tangible, se me dio. Entonces, yo me fui para hacer este libro, me fui a Nueva York con un matemático y con personas que iban a escribir para el libro. Me fui a visitarlos porque ya habían aceptado a que me dieran su autógrafo, ¿no? Y llevé sus libros. Entonces llegué con un matemático que era Alfred Posamentier y me dijo, a ver, explícame para poder hacer el texto. Le expliqué todo, trajo, era el decano en la universidad del departamento de matemáticas, y era el jefe, y trajo a todos los matemáticos de su departamento, y me empezaron a preguntar. Yo no soy matemático ni físico, yo soy escultor. Yo les expliqué todo, y entonces estaban fascinados porque me hacían preguntas de cosas incluso pues, más difíciles que ellos comprendían, y yo, bueno, pues lo hice así, lo pensé así, y pienso esto. Y entonces me dice, mira, a ti te tiene que conocer un amigo mío, que se llama, es Hauman. ¿Sabes de Hauman? Le digo, bueno, pues es el premio Nobel de Química. Dice, sí, y ahorita te voy a comunicar. Y me comunicó con él, y yo no lo conocía, bueno, lo saludé, y le dice, oye, ¿por qué no le das una cita para que conozcas a Sebastián lo que hace, ¿no? Y me dijo Hauman, ok, tienes media hora dentro de 3 días, ¿no? Te doy media hora. Así son los americanos, ¿no? Dije yo voy. Media hora vale la pena con un premio Nobel. Ok, voy. Y me fui y lo vi, y le empecé a enseñar mis cosas, y empezó a emocionarse, y yo estaba preocupado. Me acompañó mi esposa, que está por aquí. Yo estaba preocupado. Ay, no te veo, es que tienes la... Y yo le decía, oye, ya se va a acabar la media hora, ¿no? Y seguía yo platicando con él, y ya pasó la media hora. Yo estaba más preocupado que él, ¿no? Entonces me dice,
te invito al lunch. Y ahí se rompió la media hora, fuimos al lunch. Y seguimos platicando y todo. Y luego me dice, te invito a que conozcas mi laboratorio, que que lleva su nombre por ser premio Nobel. Y bueno, pues vamos, fuimos en donde estaban sus nanocristales, en los microscopios, pero eran unas agujitas y ahí tenías que verlo con el microscopio, lo que él había creado de cristales, pero eran, ¿cómo les llaman a estos? Son creados por él, no eran cristales naturales, ¿no? Artificiales, pues. Entonces, pues a mí me fascinó y yo estaba emocionadísimo y él seguía hablando conmigo y yo estaba muy contento, ¿no? Y entonces ya dice, los invito a cenar. Entonces, eso no se da en un americano, ¿no? Así, pero hicimos clic, eso fue muy bonito. Entonces nos fuimos a cenar y le habla a Alfred y le dice, oye, ya decidí escribir sobre Sebastián. Ah, pues qué bueno. Y tienes mi voto. Tenía su voto. Entonces ya me lo pasó y me dice, oye, vente a Nueva York, mañana te esperamos a lunch. Y nos fuimos a Nueva York y llegué a lunch. Es una historia muy bonita, por eso se las cuento. Llegué a lunch y me dice, mira, están todos otra vez aquí. Quiero que vuelvas a explicar todo tu proceso para llegar a Alcalá Villalba. Se los expliqué y les dije por qué y de dónde había salido y cómo. Pues todos terminamos, dice, llegamos al postre y dice, bueno, ya empezó a hablar él y dice, queremos darte una noticia, hemos decidido unánimemente de darte un doctorado honoris causa de City College de Nueva York. Así me gané el doctorado honoris causa de City por un modelo que yo inventé ahí jugando. ¿No es maravilloso? Jugando, y bueno, me hicieron doctor honoris causa en City College. Eso fue maravilloso porque yo iba porque me dieran su autógrafo, ¿no? Y regresé con un doctorado. Es una cosa maravillosa en mi vida, ¿no? Entonces se los cuento cómo fue el proceso. Sí, perdón. Ya. Todos los modelos que nos presentaste en un momento nacen de la geometría euclidiana. ¿Qué pasa con la geometría arreglada? Porque para volver hiperbólico, ¿no has hecho modelos con relación a esta geometría? No, nacen desde un principio de función topológica, de transformación en el espacio. Nacen casi del Lobachevsky. Entonces, si lo razonas como el Lobachevsky, ya entras en geometría, ¿cómo se llama? Hiperbólica. Ya no puedes echar vuelta atrás, pero una gran cantidad de esos transformables los hacía por pura intuición. Y me fui dando cuenta y fui estudiando y fui viendo a Riemann, fui viendo que Gauss y que Bolyai habían llegado a la misma conclusión que Lobachevsky y que la geometría era maravillosa y que yo iba a tener pues era otro mundo y me metí a ese mundo. De tal manera que tengo ahorita 3, ya voy por el tercer librito, el tercer catálogo. Uno primero que se llamó Esferas Cuánticas. Todas las esferas cuánticas están sacadas de geometrías de spin de una partícula y hechas modelos matemáticos y volumen. Les cuento otra anécdota que también fue padre, porque con esas esferas de repente vinieron a la fundación gentes de la NASA. Perdón. Llegaron y platicaron conmigo y dice, bueno, queremos dar una plática, podemos. Sí, claro, les enseñé mis cosas y a uno de los físicos matemáticos le mostré una y dice, bueno, ¿y qué? ¿Esto qué? Digo, es una esfera cuántica. Dice, esfera cuántica. Dice, ¿por qué? Digo, esto y esto y esto. A ver, ¿pero de dónde? Oye, ¿me das permiso de que yo haga las ecuaciones para ver si realmente es cuántica? Hazlas, ¿no? Y entonces se puso a hacer en la computadora, hizo las ecuaciones y fue metiendo todo y llegó a la animación de esa esfera, de cómo se gesta toda, ¿no? E hizo un video
y entonces me lo mandó regalar y me dice, Chapo, es cuántica. Es como milagro, de veras era como milagro, que decía yo, bueno, pues la intuición me llevó a que es cuántica por esto, ¿no? Porque yo lo que hacía era cónicas que salían del cálculo para un spin de una partícula, y cuando lo hizo, se llama la dama cuántica, es con una sinfonía así que toda vaya en tiempos y se vaya armando y se vaya transformando en el espacio con las ecuaciones, ¿no? Entonces, y está el que yo debía de haberlo traído aquí. Están los créditos y me da las gracias por haberle permitido. Es muy bonito video, ¿no? Bueno, eso las cuánticas. Y luego me metí a los nudos. Hace mucho tiempo conocí a Antonio Ramírez, un gran crítico de arte que escribió sobre la escuela mexicana y que fue el que bautizó a los tres grandes. Él me metió en la cabeza cuando lo que yo estaba haciendo, me dice, tú estás trabajando con nudos, porque yo hacía nudos, y empezó a hablarme de la topología combinatoria, y a mí, en aquella época, pues para mí era como así, ¿no? Topología combinatoria, y también empecé a ver, y no me llegaba, no entendía, ¿no? Pero a través del tiempo me metí, y luego dejé los nudos, los míos de aquella época, ¿no? Y hace unos años, la teoría de cuerdas está fundamentada en cálculos sobre teoría de nudos, para poder hacer todas las ecuaciones. Y la teoría de nudos, en un principio, el matemático que la creó para demostrar que los átomos se conformaban así, y no era cierto, era un error, pero hizo una teoría maravillosa matemática, que después para todos los matemáticos fue como abstracta, y la tomaban como para demostrar su inteligencia, pues razonarla, y estaba ahí, y de repente hizo clic toda la transformación de las investigaciones, y descubre que eso era fundamental para poder comprender y demostrar la teoría de cuerdas y muchas cosas del espacio exterior y de lo cuántico. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, retomo los nudos otra vez, e hice toda una serie de nudos, ya con conciencia de lo que es la teoría de nudos, e hice las esculturas de nudos, los modelos, que tienen mucho que ver con el Calabi Yau, con esta cinta que yo había creado ya. Y luego, ya ahorita en este momento, después de como 3, 4 años que lo había dejado, ya lo retomé otra vez y lo voy a exhibir. Estaba metido con los toroides, el torus, la dona esta, uno la ve y piensa que es cualquier cosa. No, es ahorita la clave para las investigaciones del espacio y para toda la teoría de lo electromagnético. El torus tiene mucha demostración para hacerla evidente, y en su comportamiento de estructura tiene las bases para lo electromagnético. Incluso las bobinas son torus y provocan energía eléctrica. Entonces lo tomé en torus, y lo que hice fue pensar en arquitectura, y en una arquitectura, y descubrí que es la estructura más estable y mejor para soportar los terremotos, que no le pasa nada. Una estructura arquitectónica en forma de torus tiene primero los círculos, que son los que forman la dona, y los círculos que van alrededor están todos agarrados, y una hélice que va por dentro, una helicoide, ¿no? Amarrado todo eso como energía y como estructura, eso se puede voltear, se puede caer, pero no se truena.
es absolutamente soportable siempre y cuando la estructura esté constante y sea una sola pieza, o sea, esté bien armada, ¿no? Pero aún así, las cargas y las tensiones y contenciones son muy fáciles de ayudarse unas a otras y no pasa nada. Y puede hacerse una nueva visión del espacio para acomodarte con muebles que no te provoquen golpes, y también cómo sujetarte para, si está temblando, te sujetas ahí y no pasa, no se cae nada, no se destruye nada. Puede que se haga así porque a lo mejor la tierra se hizo así. Claro que si le cae la tierra encima es otra cosa, ¿no? Pero como estructura para sobrevivir es ideal. Perdón que ya me fui por otro lado, pero es lo mismo, ¿eh? Bueno, pues no nos queda más que agradecer la presencia de todos ustedes, felicitar al maestro Sebastián por sus 50 años de vida artística y Le voy a dar unos libros de peso, porque pesa. Este es de 50 años y este es como la violencia. Aquí hay una persona y es el este trae la arquitectura y este trae ¿Cuántas partes?